Compañeros, buenas tardes a todos los participantes en esta sala. Bienvenidos a la sesión número 8 de este diplomado en el análisis crítico de la realidad. Hoy el doctor Miguel estará versando un tema que tiene que ver con las categorías didácticas dentro de la ACR. Buenas tardes a todos, bienvenido doctor, tiene la palabra. Buenas noches a todos los camaradas que están por acá por la sala. Primero quiero decir algunas cosas sobre el ACR, análisis crítico de la realidad. Hacer un análisis crítico de la realidad parte, en primer lugar, de reconocer que estamos en un sistema, que vivimos en un sistema cuya característica fundamental desde el punto de vista sociológico es que produce alienación. O sea, si no entendemos que el sistema produce alienación, vamos a estar creyendo que el análisis crítico de la realidad es describir las cosas que vemos, las cosas que pasan. Voy a hablar un momentico de la alienación para que precisar bien lo que estoy queriendo decir. La alienación es probablemente la categoría o una de las categorías más importantes que trabaja Carlos Marx. La categoría de alienación. Creo que ya la vimos, ¿verdad? Alienación, cuando hablamos de la señora que produce huipil en la Sierra Juárez, ¿se acuerdan? ¿O no? ¿Sí se acuerdan o no? Aida, ¿te acuerdas o no? Lo checamos en la maestría, doctor. Ah, ¿no fue aquí? No, No, ya. Qué bueno. Qué bueno que me lo recuerdo. Bueno, ¿qué significa la palabra alienación? Voy a tratar de acercarme un No, sí poquito fue a aquí eso. también, doctor. Que lo interrumpa. Sí, también vimos aquí lo de la señora del huipil. Allá, perfecto. La palabra alienación significa separación. Separar lo que está junto es alienar. Enajenar es un sinónimo. Separar lo que está junto. El capitalismo aliena. Rápido, la primera forma de alienación del capitalismo sería la separación del hombre del producto de su trabajo. Alienación de tipo económica. Al hombre se le separa del producto de su trabajo. Ahora, quiero que entiendan lo que significa el producto del trabajo del hombre. Y quiero escribir ahí, ¿qué significa el producto del trabajo del hombre? ¿En qué cosa el producto de trabajo del hombre lo beneficia? ¿Ustedes creen que el campesino se beneficia de producir milpa? Sí, pero hay varios beneficios que tenemos que darnos cuenta. El primer beneficio de que el campesino trabaje la milpa no es el beneficio de tipo económico. El primer beneficio de que el campesino trabaje la milpa o el primer beneficio de que el artesano haga sus artesanías, el primer beneficio de que la tejedora teja los huipiles es que la persona realiza su humanidad. Y van a decir, ¿qué significa eso que realiza su humanidad? Pero qué cosa más rara. Yo soy un humano que no produzca nada. Sí.
Usted es un humano aunque no produzca nada, porque estamos en una etapa de desarrollo de la humanidad que usted nace humano, o sea, nace Homo sapiens y se humaniza a partir de todo lo que ya hemos producido. Lo que a ti te hace humano no es tu sistema genético. Lo que a ti te hace humano es la internalización de la cultura. Quiero que eso lo tenga muy claro. Lo que nos convierte en seres humanos es que internalizamos la cultura. Ya lo he explicado y lo machaco y lo machaco y lo machaco, porque a veces estas cosas entran y se van. Y quiero que se queden aquí. Quiero que entiendan que lo que vuelve al hombre humano es precisamente internalizar, o sea, meter dentro de él a la cultura. Ay, profe, pero es que ¿cómo es eso de meter dentro de él la cultura? Yo no meto dentro de mí la mesa. Bueno, objetivamente no, pero subjetivamente sí. Meter dentro de mí la cultura significa subjetivarla. Construir una subjetividad que está marcada objetivamente por la cultura. Qué interesante. Porque algo que se subjetiva está marcado objetivamente por una realidad histórica. Estoy intentando explicarlo despacio porque estos términos filosóficos tienden a veces a confundir. Sin embargo, si nosotros retrocedemos en el tiempo a la época del Homo habilis, Carmelita Ortiz, nos vamos a dar cuenta perfectamente que cuando el cachorro de Homo habilis nació no había mucha cultura que internalizar. No usaban ropa, no usaban zapatos, no cocían los alimentos. Vivían con una producción cultural muy básica. Hacían hachas de piedras, casas con los objetos que encontraban. Era muy básica. Y entonces me imagino que se dan cuenta que cuando el hombre creaba algo nuevo, estaba creando la propia humanidad. Estoy yendo antropológicamente allá para que se den cuenta que cuando el hombre aprendía algo nuevo, creaba algo, estaba humanizándose y humanizando el mundo. ¿Cómo es que humanizando el mundo? No entiendo. Profe, explíqueme mejor. A ver, queridos míos, si llegáramos a un planeta que nunca hemos estado y hubiese naturaleza, un ejercicio mental, un planeta lleno de naturaleza sin que nunca o ningún hombre hubiese puesto ahí, es un planeta que no está humanizado en nada. Todo es natural. Cuando yo digo humanizar el mundo, Carlitos Mar nos está queriendo decir que tomamos del mundo cosas naturales, la convertimos en mercancía y convertimos al mundo natural en un mundo de seres humanos, en un mundo de hombres y mujeres humanos, humanizados. Eso es humanizar el mundo. Vivimos en un mundo donde coexisten la naturaleza y la cultura. Ahora, ¿qué le produce al campesino trabajar la milpa? Bueno, el campesino cuando trabaja la milpa humaniza el mundo. Produce algo. Pero ese algo que produce no solo satisface una necesidad de él en el plano material, porque él come el maíz, come la calabacita, hace sus caldos de guía muy ricos. Es que lo que él produce satisface sus necesidades, pero también completa su tiempo, ocupa su tiempo, sus energías, lo trasciende, se realiza, se siente bien, lo disfruta, le da un sentido humano a su existencia, cosa que las vacas no pueden hacer porque las vacas nada más comen hierba y defecan y punto, se acabó. Cuando el ser humano se dedica a crear, y esto quiero que lo escriban, el hombre cuando crea, se crea a sí mismo. Así quiero que escriban esa línea y la piensen. Cuando el hombre crea, se crea a sí mismo. Y eso que crea le pertenece como hombre.
Lo realiza como hombre, lo completa como hombre. Ay, profe, ¿cómo que lo completa como hombre? ¿Qué no nacimos completos? Yo tengo 10 deditos en las manos, en los pies, orejitas, nariz. A ver, lo completa como hombre, porque no solo somos seres biológicos, somos seres culturales. ¿No? Hasta aquí me expliqué, Carmelita. Entonces, ¿qué significa alienar? ¿Por qué el capitalismo aliena al hombre del producto de su trabajo? Porque el hombre dedica su existencia a producir algo. Y cuando lo produce, cuando sale de sus manos, sale corriendo de sus manos a las manos del capitalista. Él se queda sin nada. Se queda con un salario que no le alcanza para vivir. Por eso Marx dice, el hombre en el capitalismo es traicionado por producto de su trabajo. Dedica su existencia a crear algo que al final le da la espalda. Se va a las manos del capitalista para ir al mercado como mercancía. Incluso, Carmelita, el hombre en el capitalismo puede producir algo hermoso que él mismo, él lo sale de sus manos y él no lo puede disfrutar. Porque los trabajadores hacen un Rolls Royce, un carro muy hermoso, pero él no puede comprar ese carro. O los trabajadores hacen, no sé, Plaza Oaxaca, pero a él no le alcanza el salario de ayudante de albañil para ir allí con sus hijos al cine. Él no va a ir al cine. El que va es otro. Él no va. Entonces el obrero produce un mundo de lujos que él no disfruta. Produce un mundo de mercancías lujosas y caras que él no puede comprar. Él construye un mundo que no le pertenece. Por eso se aliena, dice Marx. La característica más importante del capitalismo es que produce alienación. Alienación. No produce bienestar en el obrero. Produce alienación en el obrero. Incluso no produce bienestar en el maestro. Produce alienación en el maestro. Profe, explíqueme lo del maestro. Yo no entiendo bien porque usted dice que produce alienación en el maestro. Porque el maestro comúnmente, no estoy hablando de ustedes, ustedes están fuera de la regla. Los maestros comúnmente hacen lo que se les dice, como se les dice, cuando se les dice, las planeaciones como se las dicen, con los acápites que les dicen, la entrega, se la firman y vuelve al aula y repite lo mismo una y otra y otra y otra y otra y otra vez y aquello que pudiera ser una actividad creativa de desarrollo espiritual se convierte en una pesada alforja a cargar. Todos los días lo mismo, con muchachos que no me importan, en un mundo que no me importa, lleno de narcotraficantes y violencia, un mundo que no es mío, un mundo del que me tengo que cuidar porque cualquier día me dan un tiro y me muero en una calle. O sea, quiero que se den cuenta que Marx descubre esta esencia del sistema capitalista y nos dice: el capitalismo aliena, nos aliena del producto, pero nos aliena de los otros hombres. Y esa es otra cosa que quiero que se den cuenta, porque cuando entremos al ACR tenemos que descubrir las alienaciones para resolverlas hasta la medida que podamos. Porque el hecho de que los maestros en las escuelas a veces no puedan ponerse de acuerdo, se estén peleando y sean enemigos uno de otro, es una manifestación de la alienación. No es manifestación que son egoístas, individualistas, que con estos maestros no se puede, no le echan ganas a nada, pinches huevones. No, esas son las categorías que el capitalismo nos da para nosotros responsabilizar al maestro, para nosotros convertirnos en enemigos de los compañeros, pinches huevones, borrachos, que no se comprometen. Así quiere el capitalismo que describamos a los maestros. Porque cuando yo digo los compañeros están alienados, estoy ubicando al responsable. ¿Me entiendes, Carmelita? Y si digo el compañero está alienado, ya el responsable no es él, ya el responsable es el sistema capitalista. Porque él no se aliena voluntariamente. Él no se enajena voluntariamente. Él no se separa del otro voluntariamente. Él no se convierte en enemigo del otro voluntariamente. Incluso voy a decir algo para que lo anoten y lo piensen. No se convierte en narcotraficante voluntariamente. ¿Cómo que no, profe?
Yo jamás haría eso. Sí, porque tú eres maestra, tienes trabajo, tienes quincena, tienes aguinaldo. Tú no necesitas eso. Tú no has estado en esa situación. Tú no vienes de esa situación. Tú no conoces realmente cómo se vive la pobreza en México. Hasta dónde te puede arrastrar la necesidad, la desesperanza, la falta de proyecto de vida, la falta de futuro. Tú no sabes hasta dónde puede arrastrar el capitalismo al hombre. Bueno, sí lo sabes. Sí lo sabes, porque cada vez que aparecen esos compañeros colgados en los puentes, y digo compañeros, fíjense, pues son seres humanos y decapitados, estamos viendo la cara más macabra del sistema. Pero el sistema quiere echarle la culpa a la gente, responsabiliza a la gente. El sistema no asume su profundo carácter, ¿qué palabra usé? Alienante. ¿Ya? Entonces dije, para hacer un ACR, lo primero que tienes que entender es que hay una profunda alienación. Toda la sociedad está en un estado de alienación. Esa es una de las cosas más hermosas de Carlos Marx. Cuando uno lee a Marx, uno descubre cómo este hombre pudo llegar tan profundo en el análisis de la sociedad. Entonces, las categorías pedagógicas, escriban esto. Yo voy a usar hoy un artículo mío, escrito por mí, que ya está en proceso de publicación en una revista, porque yo quiero escribir sobre todas las categorías pedagógicas, pero en este artículo empecé por la categoría objetivo. Se llama el artículo se llama La educación en disputa, de los objetivos instructivos a los objetivos críticos. Y ahora voy a decir algo que no escribí en el artículo, eso es con ustedes nada más. Todas las categorías pedagógicas están alienadas, todas. Nuestra pedagogía es una pedagogía alienada. Separa lo que debía estar junto. Distancia lo que debía estar cerca. Valoriza lo que no es trascendente y subvaloriza lo trascendente. Voy a poner ejemplos de esto que acabo de decir para que no se quede así. Nuestra escuela valoriza el aprendizaje, no a la persona. Subvaloriza a la persona valorizando el aprendizaje. Nuestra escuela está diseñada pensando en el cerebro, no en el ser humano. Y en un cerebro además listo para producir para el sistema, no en un ser humano. Profe, póngame un ejemplo. Yo quiero un ejemplo que quede claro por qué la escuela se ocupa nada más del aprendizaje y no de la persona. Bueno, vamos a cerrar ahora a trimestre. Las evaluaciones escolares son un ejemplo excelente de que lo que importa son ciertos aprendizajes establecidos por el sistema, no la persona. No importa si es pobre, si tiene hambre, no importa si no entiende, no importa si no tiene hábitos. De hecho, si no tiene hábitos, eres responsable. Y la maestra dice, es que no tiene hábitos. Fíjate, la respuesta de la maestra es que él no tiene hábitos. Como si los hábitos se heredaran. Como si tuviera que llegar a salir de la matriz materna con hábitos. ¿De dónde salen los hábitos? ¿De dónde sale el hábito de lectura, compañeras y compañeros? Ah, pues el capitalismo. Por supuesto que no. Estoy diciendo que la característica más importante del capitalismo es la alienación. A ver, el capitalismo no quiere que la gente lea. Entiendan eso. Para que todos entiendan que el niño llega sin un gusto por la lectura precisamente porque la matriz social en la que él vive, eso no es importante. Pero la respuesta del maestro es decir, es que no tiene motivación. O sea, el maestro lo que hace es ubicar el efecto de la alienación como la responsabilidad del problema. Y te dice, es que no atiende, es que no le importa, es que no le interesa, no está motivado, no le gusta. O sea, las respuestas que da el maestro son las manifestaciones mismas de la alienación. Porque el hecho de que a un hombre no le guste aprender ya es una manifestación de alienación. ¿Por qué? Porque la naturaleza nuestra, desalienada, se expresa en la búsqueda no solo del aprender, sino en la creación de productos espirituales. Así evolucionamos, creando herramientas, creando cosas,
que nos hacían cada vez crecer y crecer y crecer, crecer culturalmente. Entonces, compañeros, si a un alumno no le gusta estudiar, eso es una manifestación ¿de qué? De alienación. ¿Y de dónde sale eso? Él lo inventó. Nada, de su familia. Esa es otra respuesta a los maestros. Su familia. Es que la familia, todas las familias no son iguales. Pues sí. ¿En qué se diferencia la familia? Te dicen en los niveles de pobreza. No te dicen en los niveles de alienación. Las familias se diferencian en los niveles de alienación. Porque los niveles de alienación tienen mucho que ver con los niveles de pobreza. El capitalista no produce riqueza, se las roba. Ya, para que no sigan diciendo que nos dan trabajo ni eso. Él vive de robarse la riqueza que produce otro. ¿Quién produce la riqueza? El trabajador. ¿Quién transforma el mundo? El trabajador. ¿Quién siembra los campos? Los trabajadores agrícolas. ¿Quién hace los edificios? Los trabajadores. ¿Quién hace los trenes? Los trabajadores. Porque ayer en una plática ayer me decían, es que usted tiene categorías muy viejas. Y yo decía, no, viejas, no. Es que eso de seguir hablando de clase social, yo decía, pero yo no sé, es que ustedes cierran los ojos. A ver, miren su realidad. Hay trabajadores y hay burgueses. ¿Le quieres poner otro nombre? Pues dile PRI, dile PAN, dile como tú quieras. Pero son burgueses, son los que se roban lo que producen los trabajadores. Se organizan en partidos diferentes, pero su función histórica es la misma. ¿O no? Es un invento mío. Y vamos a ver la pobreza. ¿Quién produce la pobreza? El mismo sistema. Entonces, hasta aquí dijimos entonces, ¿qué es un ACR? El ACR debe buscar descubrir los procesos de alienación en el aprendizaje, en la familia, en la escuela, en los proyectos de vida. Profe, entonces está carajo, pues está el carajo, porque el ACR entonces me tengo que volver filósofo. Yo pienso. Porque si no, ¿a quién tú piensas emancipar? A ver, porque están diciendo que quieren emancipar. ¿A quién? ¿Y de qué lo vas a emancipar? ¿De qué? ¿Qué significa emancipar? Ana Laura. En primer lugar, desalienar. O sea, tú emancipas a un hombre cuando le quitas el machismo. No, él puede ser un hombre muy atento con su mujer y estar totalmente alienado. La verdadera causa del machismo, compañeras, es la alienación. Es la separación de unos con respecto a otros, el distanciamiento del hombre con respecto a la mujer. El hombre cosifica a la mujer y la mujer cosifica al hombre. Ambos se cosifican. Cuando digo cosifican, estoy usando un término marxista. Cosifican significa que el otro se vuelve cosa. Es un ser humano, pero lo trato como una cosa. Una cosa que lava, que cocina, que plancha, y llego a mi casa y ¿por qué no está la comida? Y me enojo porque la cosa que está en la casa todavía no cocina. Porque si yo la viera como un ser humano, no me enojo porque no cocine. Preguntaría, ¿y qué pasó? Porque cuando tú tratas al otro como un ser humano, lo ubicas en un espacio de dignidad en el que es imposible cosificarlo. ¿Me estoy explicando, compañeras y compañeros? Y si la ves guapa, la estás cosificando, porque guapa significa rostro, chiches y culo. Se acabó. Y si lo ves guapo, lo estás cosificando, porque estás reduciendo al hombre las características físicas. El hombre es un ser humano con dignidad, ¿sí o no? Entonces, cuando tú lo ves al otro como igual, cuando tú dignificas al otro, no ves un cuerpo, ves una persona. Está canijo, porque nos estamos cosificando constantemente. Incluso cuando dice, es que la compañera es impuntual. Agarro una característica y se la pongo como si ella fuera esa característica. Es impuntual, no veo todo lo demás. No veo que es buena madre, buena amiga, buena hermana. No veo lo demás, yo veo en la característica y se la pongo y ahí andamos etiquetándonos unos a otros porque eso es una propiedad del sistema. Nos etiqueta, nos cosifica y nosotros, pues, como estamos educados en el sistema,
Nos cosificamos y nos etiquetamos constantemente. O sea, Jesús Cable. No es lo mismo decir, él es el director, que decir, él es el camarada que tiene la función de organizar el proceso de desalienación en la escuela. Chingamar. No es lo mismo. Porque director es una cosificación, es convertir a una persona en una... No. Entonces, ¿cuál es el objetivo del ACR? Descubrir las alienaciones. Y yo dije que las categorías pedagógicas están alienadas, son alienantes. Yo hoy quiero acercarme a la categoría objetivo de la enseñanza, que es la categoría fundamental. Voy a tratar de compartir pantalla y ustedes vayan tomando nota. Lo que voy a explicar es bastante, para mí, es algo que estoy trabajando. Para mí es novedoso, porque es algo en lo que estoy trabajando precisamente ahora. Me dicen cuando vean mi pantalla, ¿ya la ven? Ya, Miguel, ya está. Este ensayo se llama La educación en disputa de los objetivos instructivos a los críticos. No sé por qué esto no me deja ya usar el Word. Me voy a saltar aquí una pila de cosas que yo voy explicando. Primero voy a decir los objetivos de la categoría fundamental de la pedagogía. Digamos la categoría rectora. El objetivo es la categoría rectora. Porque el objetivo determina el contenido. Aquí está. Los objetivos como categoría rectora del proceso educativo. El objetivo o el propósito, para no entrar a discutir con gente que dice, hay objetivo o no, propósito. Parecería que estamos haciendo un aporte a la pedagogía cuando cambiamos el nombre de algo, sin discutir realmente si hay algún cambio en el contenido de eso, la filosofía de eso. Quieren cambiar valores por principios. Tú dices, ¿qué pasó? Pues también cambiamos valores, objetivos por propósitos. ¿Y cuál es el argumento para ese cambio? ¿En qué los propósitos nos desalienan? Porque la función es desalienar, estoy dejándolo claro. Entonces yo pongo aquí. Bueno, estoy citando. Los objetivos son categoría rectora, porque ellos anticipan el resultado que se quiere tener, que es una característica del ser humano, la capacidad de anticipación. Si no pudiéramos anticipar, no seríamos seres humanos. ¿No? Entonces, el objetivo es la categoría que tiene la función de anticipar el resultado, de prever aquello hacia lo que yo voy. Y yo anticipo en función de las características de la época, de las condiciones de la época. ¿No? Entonces, el objetivo permite anticipar el resultado. Si el objetivo permite anticipar el resultado, ustedes escriben ahí, entonces el objetivo debe permitir anticipar la desalienación. O sea, el objetivo debe anticipar el proceso de liberación. Porque si estamos haciendo los mismos objetivos que hacíamos, que hemos hecho siempre, ¿cómo entonces la pedagogía se pone en función de la emancipación o de la liberación de las conciencias? Si el objetivo, que es la categoría que me permite organizar todo el proceso, se sigue elaborando igual que se elaboraba. Por eso dije, si no cambiamos la categoría, no estamos trabajando hacia la pedagogía crítica ni estamos haciendo un ACR. Porque la ACR debería decir, tenemos que cambiar las categorías pedagógicas que estamos usando, las prácticas pedagógicas, porque están alienadas, no producen desalienación.
Entonces, ¿cómo son o cómo han sido? Me voy a saltar todo esto. Después le puedo compartir el ensayo y ya ustedes pues se leen todo esto que yo voy escribiendo aquí. Voy a ir directamente a cómo se escriben, se han escrito tradicionalmente los objetivos. Primero, el primer tipo de objetivo con el que nosotros chocamos a través de la historia son los objetivos instructivos. Objetivos instructivos. Es la mayoría de los objetivos que elaboramos. Sin embargo, cuando elaboramos los objetivos, incluso instructivos, les voy a poner un ejemplo aquí de un objetivo que me cedió el compañero José de Jesús López Cueva, en un diplomado que hicimos. Él me buscó este objetivo como ejemplo, y el objetivo dice, es un objetivo de la asignatura español, que dice, seleccionar y leer cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea a través de textos breves presentados por varios autores, para que analicen, reflexionen y comprendan el contenido de los mismos, así como el incremento del vocabulario. Esto es un ejemplo de lo que yo llamo un objetivo muy mal elaborado. Para empezar voy a decir y después lo voy a explicar. No puedo hacer nada aquí, no puedo escribir, no puedo hacer nada con esto. Mañana voy a llevar esa computadora a ver qué le hace. Primero dice seleccionar y leer. Un objetivo instructivo para estar bien elaborado debe tener mínimo tres cosas. La habilidad. El conocimiento que se va a trabajar. Habilidad. Conocimiento que se va a trabajar. Y el nivel de aprendizaje. Mínimo. Habilidad. Conocimiento y nivel de aprendizaje. Este objetivo no tiene eso. Dice seleccionar, después dice leer. Son dos cosas diferentes. Después dice cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea. Imagínense todo lo que significa cuentos o novelas de la narrativa. Eso es una cosa inmensa. A través de textos breves presentados por varios autores, para que analicen, reflexionen y comprendan. Ya ahí hay cosas. Analizar es una habilidad. Reflexionar y comprender es el resultado de un proceso. Ni siquiera es una habilidad. Bien. Después de hacer todas estas críticas aquí, puse acá. El objetivo planteado de esta manera no permitirá lograr la efectividad de la clase dada la cantidad y dispersión de la redacción. Sería deseable en este caso que se especifiquen qué autores y qué cuentos se van a trabajar en la clase para no dejar espacio a errores. Porque si lo dejo así, lo mismo agarra los tres cerditos que agarra el diario de Ana Frank. Y si yo quiero desalienar, yo tengo que seleccionar aquello que yo quiero que lo lean. No lo puedo dejar así. Además, el objetivo así planteado no especifica el nivel de asimilación de los conocimientos. Para dirigir la corrección de esto, diríamos que un objetivo instructivo debe tener una habilidad, el conocimiento y el nivel de aprendizaje. Y ya yo voy a poner el objetivo que yo elaboré para este mismo objetivo que me dieron, yo lo reelaboré. Y como ella puso análisis, como él me dio, decía análisis, pues es un análisis literario.
Y un análisis literario tiene que tener un conjunto de acciones, no es cualquier cosa. No. Un análisis literario tiene que tener los elementos del análisis literario que vas a incluir. Ahora yo elaboré el objetivo y entonces dice, realizar el análisis literario, esa es la habilidad. De cuentos breves de Juan Rulfo y Carlos Fuentes a nivel reproductivo. Yo no voy a explicar nivel reproductivo porque ya lo discutí con ustedes. Espero que hayan estudiado y que sepan de lo que estoy hablando ya. ¿Ya? La habilidad es realizar análisis literario. Y el contenido, cuentos breves de Juan Rulfo y Carlos Fuentes a nivel reproductivo. Considerando en el análisis literario los datos generales del autor, la obra, o sea, biografía, género, subgénero literario, movimiento literario, tipo de narrador y personajes, importancia, trama, tema principal. Esos son los elementos del análisis literario que yo voy a trabajar. Redactado de manera que se puede identificar dentro de la estructura interna del objetivo los siguientes componentes. O sea, en este objetivo que yo hice aquí, los componentes que se evidencian son la habilidad, análisis literario. El conocimiento, cuentos breves de Juan Rulfo y Carlos Fuentes, considerando para ello los datos generales del autor y la obra, biografía del autor, género, subgénero literario, movimiento literario, tipo de narrador, y personajes e importancia. Trama y temas, trama, tema principal, leitmotiv, tema secundario. Nivel de aprendizaje, nivel reproductivo. Aquí yo tengo un objetivo instructivo. O sea, cuando yo reviso los objetivos de los maestros, tengo que tener una habilidad, un conocimiento y un nivel de aprendizaje. Si el maestro me pone en el objetivo analizar y resolver, le digo, mira, aquí hay dos habilidades, ¿cuál tú vas a trabajar? No, es que ellos van a analizar y resolver problemas de física. A ver, quita analizar y deja resolver. ¿Pero por qué? Porque cuando resuelven problemas de física tienen que analizar. Y la habilidad que tú vas a trabajar es resolver problemas de física. Ven, profe, ¿y por qué tengo que trabajar una sola habilidad? ¿Por qué no puedo trabajar dos o tres? Bueno, porque la clase es una unidad de contenido. Si tú trabajas dos o tres habilidades, ¿cómo tú evalúas el desarrollo? ¿Cuáles son los indicios para tú ver cómo van las habilidades? Yo trabajo una habilidad, analizar, sintetizar, hacer un cuadro sinóptico, una línea de tiempo, resolver problemas, ¿sí? Y me concentro en la clase en resolver problemas, en hacer una línea de tiempo, un cuadro sinóptico, una comparación. Yo me concentro en eso, desarrollo la habilidad en ese contenido. Resolver problemas de física, de dinámica. Por ejemplo, un plano horizontal sin rozamiento con fuerza horizontal. Se acabó. Me dedico a eso. Cuando alguien te pone en un objetivo, observar, analizar y resolver, ni va a ver cómo observan, ni va a ver cómo analizan y probablemente tampoco vea cómo resuelven. Está todo disperso y una clase no da tiempo a hacerlo. Por eso se exige que el objetivo intuitivo tenga una habilidad a trabajar. El conocimiento con el que vas a desarrollar esa habilidad y el nivel de aprendizaje, que puede ser nivel de familiarización, nivel reproductivo, nivel de aplicación y nivel creativo, los niveles que hemos estudiado aquí. Entonces, yo pongo aquí el objetivo así planteado permite organizar mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. Redactado de esta manera se hace ver que el objetivo instructivo, que orienta muy bien el proceso instructivo, pero no visibiliza este objetivo en las intenciones desarrolladoras. Este objetivo solo se concentra en un tipo de aprendizaje, que puede ser un aprendizaje conductista. Aquí no se aclara. Por encima de los objetivos instructivos, desarrollamos en algún momento los objetivos desarrolladores. El objetivo desarrollador va más allá del objetivo instructivo. Cuando se redacta un objetivo con intención desarrolladora, además de lo que va a aprender el alumno, nosotros visibilizamos lo que se va a desarrollar con ese aprendizaje. Y aparecen entonces los objetivos de tipos instructivo, desarrollador, perdón. Voy a tomar el mismo objetivo que estamos trabajando como ejemplo.
Si deseáramos elaborar el anterior objetivo de manera desarrolladora, tendríamos que redactar algo como lo que sigue. Y puse, realizar el análisis literario. Esa es la habilidad. De cuentos breves de Juan Rulfo, tao, 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 tao. Hasta aquí. Ese es el contenido. Aquí hay que agregar, que no puedo porque no me deja escribir mi computadora. ¿Quién sabe que tiene mi computadora? A nivel reproductivo, que sería el nivel de aprendizaje, y entonces ponemos estimulando con ello el desarrollo de la fluidez del pensamiento. Si yo pongo como objetivo que voy a estimular el desarrollo de la fluidez del pensamiento, eso significa que en mi análisis literario yo voy a integrar actividades para el análisis literario, para la discusión del análisis literario, que potencien el desarrollo de la fluidez del pensamiento. O fluidez guiativa, o flexibilidad, o profundidad, o sensibilidad. O sea, la característica o particularidad del pensamiento que yo quiera trabajar, Pavel, ahí está. Espera un segundo. Lo hubieras dejado si es un momentito. Entonces, fíjense que entonces un objetivo así tendría ya 4 elementos. La habilidad, el conocimiento, el nivel de conocimiento, de aprendizaje y la intención desarrolladora. Por supuesto, aquí yo escribo, es claro que los objetivos desarrolladores visualizan un resultado que va mucho más allá del aprendizaje de conocimiento y desarrollo de habilidades. Porque apuntan a procesos que sostienen tanto a los conocimientos como a las habilidades y que terminarán impactando directamente en funciones cognitivas de tipo general. Podemos entonces asegurar que la aparición de los objetivos desarrolladores constituyó un paso de avance respecto a los objetivos meramente instructivos. Fíjense que es interesante, porque estoy yendo hacia la desalienación. Estoy tratando de juntar lo que separa, lo que no debe estar separado. Y el proceso pedagógico debe atender las habilidades, los conocimientos y los desarrollos. Desarrollo de facultades, desarrollo de particularidades del pensamiento, desarrollo de dimensiones creativas que no se pueden enseñar, pero se desarrollan. Y a veces yo analizo los objetivos del maestro y no son desarrolladores. Intentan ser instructivos, pero no hay un método a la hora de hacerlo y todo es una dispersión de cosas. Entonces, puse aquí, aunque la educación se despliega en toda actividad instructiva, eso es lo que quiere decir que toda actividad instructiva educa. Por el solo hecho de ser de naturaleza social, esto es relacional. Este objetivo desarrollador redactado de esta manera no cumple aún claramente su función orientadora en el plano educativo. Consideremos que el educador debe hacer conciencia de cuáles aspectos educativos serán atendidos de manera especial durante su actividad a mediano y largo plazo. Está muy bien el objetivo desarrollador, pero resulta preocupante que la función educativa de la escuela queda fuera de la atención de los educadores. Entre otras razones,
porque no aparece explícita en los objetivos, cuya función es precisamente orientar y concienciar el proceso educativo que se desplegará. Queda la educación así a la espontaneidad de los maestros y fuera de los procesos metódicos y evaluativos que se aplican. Dentro del modelo mexicano 2022 se han declarado 7 ejes articuladores que organizan el trabajo educativo atravesando todo el currículum escolar. Explico esto porque voy a tomar uno de los ejes articuladores para ponerlo como objetivo educativo, para que los maestros vean cómo yo puedo redactar un objetivo, incluyendo ya los ejes articuladores que voy a usar en clase. Ejemplo de objetivo educativo. Voy a seguir con el mismo ejemplo porque quiero que vayan viendo la diferencia que hay entre el instructivo, el objetivo instructivo, que tiene ciertas características, cierta importancia. El objetivo desarrollador, que tiene ciertas características, cierta estructura y cierta importancia. Y el objetivo educativo. Ya este objetivo que les voy a presentar ahora es educativo. Primero, realizar el análisis literario. Esa es la habilidad. ¿De qué cosa, profe? De cuentos breves de Juan Rulfo y Carlos Fuente a nivel de aplicación, considerando para ello, y entonces pongo los indicadores del análisis literario que se van a trabajar, como ya les dije, los datos del autor y la obra, que aquí serían biografía del autor, género, subgénero literario, movimiento literario, tipo de narrador, y personajes e importancia, donde ellos van a ver trama y tema, la trama, el tema principal o leitmotiv y los temas secundarios. Estimulando el desarrollo de la fluidez del pensamiento y ahora viene la intención educativa, la apropiación de la cultura a través de la lectura. O sea, ya a mí me queda clara con el objetivo que voy a trabajar una habilidad con un conocimiento al nivel de aprendizaje reproductivo, que voy a utilizar actividades para estimular la fluidez del pensamiento, porque voy a producir desarrollo, y que además voy a estar propiciando constantemente la apropiación de la cultura a través de la lectura. Por tanto, de los datos que voy a estar viendo van a ser las dimensiones culturales, los trasfondos culturales, la importancia de la cultura para el desarrollo, etc. Como yo lo voy a organizar. Aquí tenemos un objetivo educativo. Pero fíjense qué interesante. El objetivo educativo debe incluir la instrucción, o sea, la parte del objetivo instructivo. El objetivo educativo debe incluir el desarrollo, o sea, la intencionalidad desarrolladora. Y fíjense qué interesante, porque para los maestros que están de primaria, acá, esto que voy a decir es muy interesante. A mí me parece muy interesante. Que el maestro a veces te dice, es que el niño tiene un problema de concentración de la atención, TDAH. Y tú le dices, déjame ver los objetivos de tus clases que hay. Y en ningún objetivo aparece como intención desarrolladora desarrollar la concentración de la atención. Y la concentración de la atención es un objeto de trabajo pedagógico. Nosotros desarrollamos la concentración de la atención. El niño no nace con la concentración de la atención. La concentración de la atención es un objetivo también pedagógico. Entonces yo puedo tener como parte instructiva, ¿no?, desarrollando la concentración de la atención a través de la apropiación de la cultura, a través de la lectura. Pero nunca ponemos eso en el objetivo. Y decimos que el muchacho tiene problemas con eso, que no presta atención. Pero no está en el objetivo, y por tanto, si no está en el objetivo, significa que yo no desarrollo actividades para desarrollar la concentración de la atención. Profe, ¿y las actividades que hago? Estoy pensando en el objetivo instructivo, ¿no? En enseñar eso que yo voy a enseñar, sin visibilizar lo que tengo que desarrollar, sin visibilizar los valores y lo que tengo que educar. Yo estoy enseñando contenido, yo estoy enseñando lo que dice el programa. Por eso digo que las categorías alienan, porque separan lo que va junto. Entonces estoy trabajando un contenido que está en el programa con el muchacho y no trabajo el desarrollo, no trabajo los valores, no trabajo la educación.
Por tanto, los valores andan al garete, los desarrollos andan al garete, yo estoy concentrado en el aprendizaje. Y como dice Vygotsky, el aprendizaje dirige el desarrollo. Eso queda, para mí está muy claro. Y si el aprendizaje dirige el desarrollo, la forma en que yo enseño dirige ciertos desarrollos, propicia ciertos desarrollos y obvia otros. Pero como yo eso no lo planifico, no lo objetivo, no lo pongo en el sistema de elementos que voy a tener como referente, yo estoy instruyendo y no tengo conciencia de lo que se está desarrollando. Eso es lo terriblemente peligroso. Que ya sabemos que la instrucción dirige al desarrollo, pero hoy instruimos sin tener conciencia de los desarrollos que se están generando a partir de la misma naturaleza de la instrucción que aplicamos. Está canijo. Está canijo porque entonces llegan los muchachos a la secundaria, no tienen concentración de la atención, no comprenden lo que leen, porque nosotros los desarrollos los tenemos fuera del foco de la pedagogía y también los valores, o sea, la parte educativa. La parte educativa. Dice aquí, bueno, algo que ya les dije, es de señalar que el objetivo educativo subsume, o sea, tiene dentro al instructivo y al desarrollador. Aunque bajo ciertas condiciones estos pueden redactarse por separado. Lo que no significa que en el trabajo escolar no estén juntos. Dejemos de considerar su integridad en estas dimensiones señaladas. O sea, lo que quiero decir es que en el trabajo del aula, lo instructivo, lo desarrollador y lo educativo se dan a la misma vez. Uno está determinando lo otro. Lo que como yo no tengo conciencia de eso, entonces no tengo conciencia de qué efecto educativo tiene lo que yo estoy planeando y qué efecto desarrollador tiene lo que yo estoy planeando. Ahí yo creo que hay un peligro importante. Y entonces aquí les puse, bueno, en este objetivo que redacté así, la habilidad es análisis literario, el conocimiento, bueno, cuentos breves de Juan Rulfo y Carlos Fuentes, considerando para ello los datos del autor y la obra, biografía del autor, género, subgénero literario, movimiento literario, tipo de narrador y personajes de importancia. Trama y temas, la trama, tema principal o leitmotiv y temas secundarios. El nivel de conocimiento que voy a estar trabajando es el nivel de aplicación. La intención desarrolladora es desarrollar la fluidez del pensamiento y la intención educativa es la apropiación de la cultura a través de la lectura. Y entonces pongo esta redacción representada anteriormente resulta mucho más completa y orientadora del trabajo docente porque logra integrar o articular las acciones a corto, mediano y largo plazo, relacionando lo instructivo con lo desarrollador y lo educativo. Planteado de esta manera, el docente podrá visualizar los métodos, formas de organización y evaluación que utilizará para darle seguimiento a estos aspectos declarados. Hasta este punto, podrá coincidirse en que los objetivos así planteados pueden ser una excelente guía para el trabajo, tanto para las escuelas en las que se educan los hijos de los opresores, como para las escuelas en las que se educan los hijos de los oprimidos. No existe en estos objetivos que hemos planteado hasta aquí una línea que separa las diferencias de clase, económicas, sociales, dado que se asume que la educación debe ser neutra. Es un error que se ha evidenciado en más de una oportunidad. Toda educación es, en primer lugar, un acto político. Aquí estoy citando a Aníbal Ponce y a Favelo. Ha de notarse que un objetivo así planteado no se convierte necesariamente en un arma contra la alienación del capitalismo neoliberal y, por ende, carece de una clara orientación crítica. Hasta ahora yo he hablado de objetivos instructivos, objetivos desarrolladores, objetivos educativos y todavía no estamos en la dimensión crítica. Porque los objetivos así planteados los puede usar La Salle, Anáhuac, quien sea. Pero ellos no buscan el proceso de desalienación. Yo escribo aquí,
los pueblos al sur del río Bravo no debemos pretender una educación neutral frente a las historias a las historias históricas apetencias hegemónicas del poderoso vecino del norte. Hay un error aquí. Educar es concienciar, educar es encauzar la memoria histórica, educar es emancipar la conciencia de todas las formas de enajenación simbólica. Debemos entonces contemplar la redacción de este objetivo que nos sirve de ejemplo para encauzarlo hacia lo que consideramos un objetivo crítico. Ahora voy a escribir el objetivo crítico. Realizar el análisis literario de cuentos breves, realizar el análisis literario, la habilidad, de cuentos breves de Juan Rulfo, ya todo esto lo leímos, estimulando con ello el desarrollo de la fluidez del pensamiento, la apropiación de la cultura a través de la lectura y la formación de una identidad descolonizada. Ya cuando yo pongo aquí que busco una identidad descolonizada, el objetivo adquiere una dimensión no solo pedagógica, sino una dimensión de tipo, digamos, política. Hasta ahora yo no había hablado de política. Aquí ya es un acto político. Descolonizar la identidad es un acto político porque al descolonizar la identidad yo estoy evidenciando los despojos, la explotación, la dominación, y es un joven que va a tener conciencia de clase, conciencia histórica y se va a oponer. Bueno, supuestamente, él tendrá que escoger. Y entonces pongo aquí redactado de esta manera, el objetivo escolar va mucho más allá de lo instructivo, lo desarrollador y lo educativo. Para apuntalar la dirección descolonizada que debe asumir la educación desde sus objetivos para impactar en los contenidos, los métodos, los medios, la forma de organización y la evaluación. Los elementos estructurales que constituyen esta manera de redactar los objetivos críticos se enumeran a continuación. Habilidades, ya las vimos. Conocimiento, ya lo vimos. Nivel de conocimiento, en este caso de aplicación. Intención desarrolladora, desarrollo de la fluidez del pensamiento. Intención educativa, la apropiación de la cultura a través de la lectura. Intención crítica, la formación de una identidad descolonizada. Y entonces pongo, sería un error pensar que lo crítico solo se da en última instancia, en la última intencionalidad agregada a la redacción del objetivo. La formación de una identidad descolonizada, ya que ello nos llevaría a pensar que ésta puede darse al margen de lo que se instruye, desarrolla y educa. La intencionalidad crítica solo viene a completar, a redondear un proceso que se ha venido gestando desde su inicio para culminar en ella. No puede darse lo crítico sin saberes, sin desarrollos y sin valores. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que cuando yo pongo en el objetivo identidad descolonizada, esa intencionalidad crítica ya va a impactar en todo el proceso. Porque ya yo voy a trabajar todo desde la dimensión crítica. Ya yo voy a trabajar los objetivos desde la dimensión crítica. El contenido, el conocimiento. Y ya cuando yo me meto en los cuentos voy a estar identificando formas de opresión, formas de despojo, formas de exclusión, formas de racismo, formas de machismo. Porque ya en el objetivo está la búsqueda de la educación de una identidad descolonizada. Por eso pongo aquí. No puede darse lo crítico sin saberes, sin desarrollo y sin valor. Sin embargo, recalcamos que ha de llevarse hasta el plano de la conciencia pedagógica todos estos elementos abordados, con el fin de darle consistencia e integridad crítica al proceso de evaluación de la personalidad. Es común pensar que estos objetivos están alejados de las asignaturas que abordan los conocimientos científicos, como la química, la física, las matemáticas. Todo ello porque se asume a la ciencia como una actividad neutral, sin ideología. Nada más alejado de la verdad. Es por ello que incluimos en este artículo, en esta comunicación,
un ejemplo de cómo elaborar este tipo de objetivos desde la asignatura de física. Y aquí, a continuación, yo empiezo a poner un ejemplo en física de objetivo instructivo, después lo convierto en desarrollador, después lo convierto en educativo y finalmente lo convierto en crítico. Pero ya eso ustedes lo van a poder ver después, cuando yo les comparta este ensayo. Bueno, hasta aquí lo que yo quería compartirles hoy. He descubierto aquí ahora mismo unos detallitos en el ensayo de ortografía y así lo mandé para la revista. A ver si no me lo regresan. Ya me regresaron uno que tengo que arreglarlo para mandarlo otra vez porque tú pagas para que lo revises. Se paga alrededor de 2.500, 3.000 pesos para que revise. Te lo mandan para atrás con señalamiento, lo tienes que corregir rápido porque si no lo corriges en el tiempo que ellos dicen, pues ya, perdiste la plata y se acabó. Se acabó la fiesta. Bueno, hasta aquí lo que yo les quería compartir hoy sobre cómo el ACR impacta también en la didáctica. Cómo un análisis crítico de la realidad te va a hacer a ti empezar a hacer un estudio profundo de tus categorías didácticas, de tus métodos, de tus formas de organización, de tus formas de evaluación. Eso es algo que no nos va a dar tiempo a trabajar. Pero que hace tiempo que estoy trabajando, tomando notas para meterme en el rollo de cómo pensar una evaluación que sea descolonizadora, una evaluación crítica, qué características debe tener. Porque a lo más que llegamos muchas veces a decir que proponemos una coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación y metaevaluación. Y metemos esos nombresotes ahí y punto, ya decimos que estamos en la meca del desarrollo pedagógico actual. Cosa que aprovecho para desmitificar aquí ahora mismo todos esos nombres, esos mitos pedagógicos. La coevaluación, la metaevaluación, la autoevaluación, todo eso estaba aquí desde la colonia. Esos autores que están diciendo que inventaron eso es mentira. Voy a poner el ejemplo, ya ustedes pensarán y dirán. Cuando ellos llegaron aquí, llegaron a enseñarnos las costumbres cristianas. ¿Sí o no? De las primeras cosas que pasó después que llevaron aquí un tiempito fue que ellos empezaron a preparar a los hijos de los principales, que eran los que iban a las escuelas que ellos elaboraron. Y los demás no iban a la escuela. Escuela donde lo que se estudiaba era el catecismo. Y esos hijos de los principales se convirtieron en monaguillos, en ayudantes de los curas, acompañaban al cura, siempre español, hasta este momento no había sido español en los procesos. Y apareció ahí en el plano práctico de la dominación lo que se llama coevaluación. Había un originario que se preparó en ese conocimiento y ese originario nos daba las clases y nos evaluaba a los demás. Hoy en día eso lo hace la iglesia constantemente. Ellos tienen clases donde niños que están más avanzados le dan clases de catecismo a otros niños y evalúan a otros niños en los procesos de comprensión ideológica que ya ellos van recorriendo. Ahí hay una coenseñanza y una coevaluación, donde un igual enseña a otro igual. Eso es práctica de la dominación, muy vieja. Viejísima, diría yo. Existía la metaevaluación porque el cura visitaba las clases de catecismo y evaluaba a los niños originarios que le daban clase a otros niños originarios. O sea, había un ente que venía desde arriba y miraba el proceso y decía, esto está mal, esto a lo mejor. O sea, una evaluación de tipo metaevaluativa. Eso lo tuvimos nosotros con la colonia, pero un chingo de eso. Después inventaron, al unísono con todo eso, inventaron la confesión. Y había que ir a ver al cura y decirle al cura cuántas veces tú pecaste. ¿Y qué es la confesión? Es un proceso de autoevaluación que ejecuta frente a otro. Nos encanta que los muchachos se autoevalúen delante de nosotros. Que ellos mismos digan, yo me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro, y ahí digo, pero qué bien voy en mi pedagogía. A ver, eso es pedagogía de la dominación. Eso es pedagogía de meterme en la cabeza del otro. Porque cuando el otro se tiene que autoevaluar delante de mí, flagelar delante de mí, ya yo estoy en su cabeza, en su pensamiento, en su conducta, en todo.
Ya yo soy su metadominador. Esto tengo que escribirlo en algún momento. Porque el proceso de construcción psicológica de dominación del otro implica que yo pueda convertirme en un ente subjetivo que lo controle desde su propia subjetividad. Bueno, yo lo quiero ver así, a ver si dice, coño, Miguelito, tú exageras. Bueno, a mí pensar críticamente es pensar a contrapelo. Es pensar que todo lo que ellos nos mandan tiene algo de sospecha. Ahora, si yo estoy pensando así, alguien puede preguntarme, bueno, Miguelito, ¿y entonces qué es una evaluación de tipo crítica? Es una pregunta interesante que nos tenemos que hacer todos nosotros. ¿Cuándo la evaluación que yo ejecuto es crítica? ¿O no nos evaluamos? Sí. Necesitamos evaluar. ¿Y por qué necesitamos evaluar? Porque necesitamos darle seguimiento a los procesos de formación humana, a los procesos de formación cultural, a los procesos de formación profesional. Porque imagínate que yo no evaluara a un cirujano y lo mandara para el quirófano sin yo haber visto cómo él opera, eso sería una locura, todo el mundo está de acuerdo. O yo no evalúo a un arquitecto y lo mando a hacer un rascacielos sin yo tener ni idea cómo lo hace y termina asesinando un poco de gente. O sea, ya tenemos un nivel de cultura tan elevado que nosotros necesitamos dar cuenta de los procesos de aprendizaje, de los procesos de desarrollo, de los procesos de formación de valor. ¿Y cuándo una evaluación sería crítica? Voy a decir 3 cosas que estoy trabajando ahorita, no he acabado de procesar esto. Primero, una característica que la evaluación debe tener si va a ser crítica es que se oponga a los procesos de alienación. O sea, que la evaluación no puede poner a un sujeto por encima de otro. O sea, si la evaluación funciona para que el niño sienta que hay otro ser humano que tiene la capacidad de decirle a él que él como persona está mal, ya eso es una evaluación de tipo dominatorio tradicional. Entonces el maestro no le puede decir al niño que está mal. No le puedo decir que está mal. A ver, explícame por qué, Miguel, porque es que el niño está mal. A ver, ya le he dado una pila de clase y ustedes siguen diciendo que el niño está mal. El niño no está mal, el que está jodido eres tú. ¿Por qué? A ver, si el niño no aprende, es porque tú no sabes enseñar. Así, en tu carota te lo digo. ¿Sí o no? Él está para aprender. Si él no aprende, ¿quién tiene un problema? ¿Él o el maestro? Pues el maestro. Y si él no se motiva, ¿cómo tú quieres que se motive? Si viene el capitalismo. Acabo de decir que la primera característica del capitalismo es la alienación y tú quieres que venga motivado. ¿Motivado por qué? A ver, ¿por qué se va a motivar? A ver, ¿acaso TikTok lo motiva? ¿Facebook lo motiva? ¿Zoom lo motiva? Las producciones de películas de Hollywood, de Walt Disney, ¿los motiva? No, él viene de un sistema que no motiva. Él no tiene futuro, entiéndelo. El sistema no le da un futuro porque no lo tiene. Él es un obrero, hijo de obrero, campesino, explotado. Él no tiene futuro. Su futuro es ser pobre. El único futuro que la escuela le puede dar es rebelarse. Por tanto, la segunda característica de la evaluación es que la evaluación tiene que producir dignidad. Si tú vas a medir o tú vas a estudiar el aprendizaje y vas a reducir su dignidad, ya eso no sirve. Necesitamos seres dignos, seres que no se dejen esclavizar. Necesitamos buscar una forma de evaluación que en el mismo modo en el que yo me autoinformo de lo que está ocurriendo, él crezca en dignidad. O sea, si la evaluación que yo tengo lo reprueba, lo suspende, lo sanciona, lo escarnia, pues ¿qué evaluación emancipadora de qué madre? Tú lo que tienes es un pobre esclavo ahí sometido a tu pedagogía bancaria. El niño te tiene miedo, el padre te tiene miedo, todo el mundo te tiene miedo, porque el único que reprueba es él, a ti no te puede reprobar nadie. Como les decía a los camaradas ayer, tú eres la 22, la única, no hay dos. A ti no hay quien te toque. El que paga los platos rotos del capitalismo y de la mala pedagogía, ¿quién es? El niño. ¿Quién es el que tiene problemas de aprendizaje? El niño. A nadie se le ocurre decir en un ACR, tenemos problemas de enseñanza. Porque los mismos maestros te queman el proyecto y te sacan de la escuela por ponerte contra ellos. Bueno, yo puedo decir esto aquí porque estoy con ustedes. Si lo digo afuera, capaz que me saquen hasta de Oaxaca. Pero eso es una realidad que tenemos que entender. Entonces, yo estoy diciendo, nosotros tenemos que pensar las categorías pedagógicas
Y la tercera característica que estoy pensando de la evaluación. No me pregunten dónde saqué esto. Ahorita me escriben, ¿dónde sacó eso? No, estoy trabajando en eso. La tercera característica que yo creo que debe tener la evaluación, por eso los invito para que ustedes me digan otras, ¿no? Porque estamos produciendo este diplomado desde los mismos procesos de análisis y reflexión. La tercera característica de la evaluación es, no queremos que el niño autoevalúe sus conocimientos. No, Miguel, no. A ver, ya dije que todo eso es cosa de iglesia. Necesitamos que el niño sea capaz de autoevaluar sus propios procesos de alienación. O sea, yo necesito un niño que sea capaz de descubrir en qué está alienado. Pero fíjense lo que voy a decir ahora, que es más trascendental. Deberíamos llegar al punto en el que el joven de secundaria diga, a mí no me gusta estudiar porque estoy alienado. A mí no me gusta leer porque yo estoy alienado. Yo necesito leer para desalienarme. Necesitamos una evaluación que lleve al niño a decir, carajo, mi problema no es que no aprendo, mi problema es que estoy alienado por el capitalismo, sometido por el capitalismo. La única manera que tengo de dejar de ser un esclavo es aprender, es estudiar, es prepararme. Entonces dejaríamos de estar buscando motivaciones personales, dejaríamos de estar buscando vocaciones. La vocación profesional es un invento capitalista. Para ver cómo yo me acomodo mejor para servirle a los gustos de mi ombligo. ¿Qué voy a estudiar para yo vivir mejor? Nosotros necesitamos jóvenes que comprendan la necesidad histórica. Y ya no escoge su profesión para servirse, sino que escoge su profesión para servir a su pueblo. Entonces este día yo quiero ser maestro porque yo quiero emancipar. Yo quiero ser educador porque mi función va a ser, me voy a dedicar mi vida al proceso emancipador. Fíjense, yo estoy explicando esto, compañeros, sin tener, por supuesto, totalmente asentadas estas ideas, son ideas que estoy escribiendo. Sobre la marcha de este mismo diplomado, estoy tomando notas de cosas que me parece que son fundamentales para nosotros poder escribir un análisis crítico de la realidad que realmente trascienda los flacos diagnósticos que seguimos haciendo aquí en Oaxaca. Porque hemos sustituido el ACR por un diagnóstico flaco y enclenque. Y presentamos el diagnóstico como si fuera un ACR, pero con una facilidad y una desvergüenza terrible, porque no nos hemos dado cuenta, no hemos entendido, en mi opinión, que el proceso fundamental que busca el peteo en Oaxaca es un proceso de tipo emancipatorio, o sea, descolonizador, o sea, desalienador. Bueno, hasta aquí lo que yo quería presentarles hoy. Ojalá yo no los haya vuelto loco con mi cháchara. Pero bueno, ya ustedes me conocen, ya están acostumbrados. Ahora les doy la